La primera vez que fuimos, vimos esto, un vertedero ubicado en la Latina de los Bares, que llevaba 30 años abandonado, un solar donde nadie había podido construir porque debajo pasa la muralla cristiana. Estaba todo lleno de hierbas, de cristales, la calle olía a pis, era todo un desastre. Nos enamoramos. Hola. Soy Cristina Peregrina, esta es mi hija Mae, vivimos en la Latina y ese día, el 20 de noviembre del 2015, junto a otras madres y padres del barrio, vecinos, arquitectos, urbanistas y representantes del ayuntamiento, tomamos una decisión. Ese solar inmundo iba a ser para nuestros hijos. ¿Os habéis preguntado alguna vez dónde están los niños en la ciudad? ¿Por qué no juegan en la calle? La tecnología, los móviles, los iPads, los ordenadores, pero la televisión y la planificación urbana tienen mucho que ver con esto. No hay lugares pensados para niños. Los coches gobiernan la ciudad. Faltan plazas, faltan jardines, lugares donde estar, donde jugar. Por eso ese día todos estuvimos de acuerdo. Ese vertedero, ubicado en la Latina de los Bares y los turistas, iba a ser para ellos, porque en la Latina también hay niños. Desde el primer día que los niños entran, Almendro 3, porque ahí es donde está ubicado el almendro, justo en la cava baja, los niños colocan su bandera pirata y se ponen a jugar. Y nosotros les preguntamos, ¿qué queréis que haya aquí? ¿Cómo os imagináis el almendro? ¿Cuáles son vuestros sueños? Y ellos nos dicen montañas, casas en los árboles, piratas, un armario robot, amigos para siempre, bocadillos eternos, un elefante, un pato humano. En ningún momento hablan de columpios ni de juguetes. Y los adultos pedíamos lo mismo, pero con nuestras palabras. Ni padres ni niños queríamos plásticos ni toboganes. Queríamos que todo fuese creado cada día. Soñábamos con un espacio natural, sin intervenciones artificiales, en el que todo fuese sucediendo. Incluso las asambleas sucedían solas. Unos días empezábamos jugando al pañuelo, otras poníamos cartones en el suelo para que los niños pudiesen construir sus sueños. Aprendimos a escucharnos, a organizarnos. Hemos estado deliberando durante casi 2 años, construyendo en comunidad, decidiendo muchas cosas, viéndonos un día a la semana, los martes, cada martes. Las primeras demandas eran las más básicas, el agua y el suelo. Aunque limpiábamos todos los días, la basura seguía saliendo. El almendro había sido un vertedero durante demasiado tiempo, capas y capas de escombros que no éramos capaces de quitar. Por fin, en diciembre del 2016, se hace una obra para acondicionar el espacio. Esa obra es especial por muchos motivos, porque los niños participan y se involucran en todo el proceso, porque se decide reutilizar los materiales que están en diferentes almacenes del ayuntamiento, porque se limpia, pero siempre respetando la historia del lugar y la muralla que lleva ahí desde el siglo XI. Estas maderas son maderas recicladas. Con ellas, junto a arquitectos y urbanistas, hemos construido este banco. Otro ejemplo de reutilización de materiales es esta valla que estaba en el mercado de Barceló. Cuando quisimos tirar los muros del almendro para que se nos viera desde la calle, para poder contagiar a todo el barrio, quisimos que esta valla fuera la que permitiera ver qué estaba pasando al otro lado. Y esta pared la pintamos de blanco para poder proyectar. Hace unas semanas hemos hecho nuestra primera fiesta del almendro invitando a todo el barrio y hemos inaugurado nuestro cine de verano. Organizamos una excursión al vivero de estufas del Retiro para que los niños pudieran elegir las plantas que iban a estar en el solar. Cuando llegamos, los jardineros nos explican cuáles son las especies más adecuadas para el espacio, pero los niños tienen sus propios criterios. A ellos les gustan las peludas, las que tienen formas de animales o los colores más exóticos. Y una vez que las plantas llegan al almendro, todos juntos nos ponemos a plantar.
Si un día vienes al almendro, ¿qué vas a ver? Vas a ver un espacio que hemos querido dejar vacío, donde los niños dicen, no estoy jugando, estoy trabajando. Verás niños con palos, con piedras, llevando cubos de agua de un sitio para otro, con las manos llenas de barro. Verás cómo piensan. Un día construyen un embalse, porque se han convertido en pequeños arquitectos. Otros, una pasarela de piedra, un iglú. Y vas a ver cómo todos esos inventos al día siguiente ya no están, porque todo lo que construyen es efímero. Y mientras, madres y padres, dejamos los miedos a un lado, dejamos de decir, cuidado, no toques, no hagas. Aprendimos a relajarnos y a disfrutar. En el almendro se ha generado algo insólito. Lo de antes, lo salvaje, eso que solo podía pasar en el pueblo o en el campo, ha llegado a la ciudad. Muchas veces no entendemos a qué juegan. No hace falta entender, esta es otra de las claves. En un entorno educativo que busca el fin, la nota, el resultado, nosotros no queremos ningún fin, queremos disfrutar del proceso y, sobre todo, aprender de ellos en cada momento. Si vienes al almendro, puede que encuentres tesoros que los mayores hemos ido escondiendo, papiros egipcios, restos arqueológicos o caras de sorpresa cuando los niños los encuentran, porque los mayores también queremos jugar. Pero hemos descubierto que en el almendro hay muchos más tesoros escondidos. Por ejemplo, los vínculos de amistad y de apoyo que se han creado entre las familias del barrio, o los vínculos con los comercios de la zona, es decir, nuestros supuestos enemigos. Un día, cuando llegamos al almendro, nos encontramos con esta carta que decía: queridas niñas y niños del almendro, estamos muy contentos de que estéis aquí. Os ofrecemos agua y el uso de nuestros baños, firmado una posada cercana. Y otro día que hacía mucho frío, vinieron con caldos calientes para todos. Y es que en el almendro nunca sabes lo que va a pasar. ¿Cómo iba yo a imaginar que me enamoraría de un vertedero? Pero sí hay tres cosas que sabemos. Que un espacio vacío es un tesoro, porque en él se experimenta y se aprende. Que si una ciudad vale para los niños, vale para todos. Que el almendro no puede existir solo, tiene que contagiar para que nazca un almendro cada día. Y por último, lo hemos hecho, pero ahora queda lo más importante, que es cuidarlo. Esta ha sido nuestra particular forma de habitar o conquistar un espacio abandonado. Seguro que hay muchísimas más, pero lo importante es que esto es posible. Así que venid a vernos, porque siempre habrá bocadillos eternos, amigos para siempre y un elefante que lo mismo no veis, pero está. Muchas gracias.